Hola, muy buenos días. Los saludos Fernando Palma. Aquí les dejo mi comentario de mercado. Empezamos con noticias globales y luego pasamos a la parte local. El Congreso americano está discutiendo en el momento elevar el sueldo mínimo de actualmente $7,25, el sueldo mínimo federal en los Estados Unidos, a $15, que sería un proceso gradual, ¿no? Este objetivo de elevar el salario mínimo federal se alcanzaría el 2025 y sería en escalera. Luego que se firme un potencial paquete de estímulo en el 2021 pasaría a 9.50, luego 11.50, luego 12.50, 14 y luego terminar en el 2025 con los $15. Y esta propuesta teniendo todavía mucha discusión y no tenemos todavía, tenemos un retraso, me parece, en el ritmo de los temas que se están viendo. El paquete de estímulo de Biden está teniendo antes la confirmación de muchos oficiales de la administración Biden, se están formando comisiones en el Congreso, ya hubo ratificación de algunos líderes importantes, ya hubo ratificación de Yellen, por ejemplo, que es una buena noticia, y también está todo el proceso de impeachment de Trump. Entonces hay un retraso importante. Yo creo que la noticia más destacada en este sentido es una noticia que no es buena para el mercado y creo que tiene que ver mucho con el sentimiento actual, que no es un sentimiento proclive a tomar activos de riesgo, que es que Chuck Schumer, el líder demócrata, dijo que el paquete podría estar ya listo a mediados de marzo, lo cual es una eternidad para los mercados financieros. Hoy día, eh, alrededor de la 1 de la tarde, vamos a tener el comunicado de la Reserva Federal en su primera reunión en el 2021. Este sería en teoría el último año al mando de la Reserva Federal de Jerome Powell. Vamos a ver si es ratificado, pero eso será historia de ya 2022. Y Powell ratificó hace unas semanas de que todavía no se habían alcanzado los objetivos, por lo tanto no podría hablarse de retiro del estímulo monetario y tampoco hablar de un proceso eventual de tapering, que algunos miembros de la Reserva Federal ahí deslizaron la idea de que podría ser a fines de este año o la Fed podría reducir el ritmo de compras de activos en la primera parte del 2022. Así que toda esa discusión probablemente hoy día vaya a ser puesta desde el punto de vista oficial, de alguna forma, si no es en el comunicado, podría ser en la conferencia de prensa. El mercado está viendo con complacencia esta noticia. Y la tasa del Tesoro americano a 10 años, hoy día alcanzó el 0.99, el 1, y luego empezó a saltar, o sea, llegó al nivel de 1%, y la tasa, recordemos que hace muy poco estuvo en 1.1855, trayendo pues malos recuerdos para activos emergentes. Esta es la tasa base que se eleva y deja de alguna forma con muy poco espacio desde el punto de vista de spreads a muchos activos de renta fija en mercados emergentes. Luego también hubo información sobre el caso, un oficial del Banco Central Europeo lo que dijo es que el mercado estaría subestimando los recortes de tasa del Banco Central Europeo, ¿no? Cuando Lagarde tenía un tono de que distinto, que era, veía alguna recuperación en los meses adelante, sale este oficial del ECB hablando de que deja la puerta abierta a recortes adicionales. Ya la tasa del Banco Central Europeo en euros está en niveles negativos, así que al parecer estaba zanjada la discusión y ahora se abre nuevamente, y además también en los días anteriores habían mostrado algo de incomodidad por parte de oficiales del Banco Central Europeo de la subida, la trepada que tuvo el euro. Vamos con la parte local. Ayer el gobierno dictaminó medidas de confinamiento extremo, por lo menos en 10 departamentos del Perú, y confinamiento parcial en el resto de las regiones. En el caso de Lima Metropolitana, el nivel de alerta se ha denominado nivel de alerta extrema. Básicamente se está restringiendo la modalidad y limitando las actividades de aglomeración y sectores de venta directa.
La salida peatonal será 1 hora, la mayoría de negocios seguirían funcionando con la modalidad de delivery y presencial solamente en los centros de abasto de servicios básicos y de salud. No están permitidas la asistencia a gimnasios, restaurantes, centros comerciales, iglesias, museos, etc. Luego el gobierno anunció que planea otorgar un bono extraordinario de 600 soles a 4.2 millones de familias, lo que sería implementado al parecer muy rápidamente. Los riesgos aquí de un déficit fiscal mayor al 4,5% del PBI previsto para este año se incrementan y también se van a incrementar aparentemente la necesidad de financiamiento interno y externo. Hay una parte en el documento de hoy que ha sido publicado por el gobierno, es que las actividades económicas no contempladas en el artículo y sus aforos se rigen según lo establecido en las fases de reanudación de actividades económicas vigentes, lo que significaría de que sectores como manufactura, construcción, servicios públicos, la actividad hotelera seguiría funcionando de alguna forma. Seguramente los trabajadores de esos sectores tendrían que tener permisos laborales y probablemente permiso vehicular, y esto sería lo que se tendría. Es una medida extrema que está haciendo la administración Sagasti, limitando pues la movilidad y tratando de dar un martillazo al incremento de nuevos casos de COVID y en realidad también tratando de contener el exceso de pérdidas humanas diarias sobre los niveles considerados habituales que se tuvieron durante 2019. Luego, estos factores tienen que gravitar sobre las variables financieras. Recientemente hemos tenido una elevación del tipo de cambio en forma importante, sostenida. Nosotros hemos comentado un poco que el vencimiento de swap cambiarios y CDRs gravitan sobre, que son importantes para contener la subida del tipo de cambio cuando se implementan, pero luego en el vencimiento generan presión al alza en el tipo de cambio. Bueno, estamos en pleno momento de vencimiento de swap cambiarios y de CDR. Antes de la noticia ya se tenía este pipeline de vencimientos, así que había un soporte para el dólar. Y también tenemos los factores internacionales. La renta variable americana, el S&P 500, está cayendo más de 1% porque hay digamos, lo que yo empezaba a comentar es que se está demorando mucho la aprobación del paquete de estímulo, hay confinamientos en otras partes del mundo, el rollout de las vacunas viene algo más lento, así que hay un apetito para volver a comprar dólares y la tasa, como hemos comentado, del Tesoro americano cayó. Esto es un claro ejemplo cuando el mercado se pone un poco más defensivo. Este es un escenario de risk-off, inmediatamente se compran dólares, pero por las razones incorrectas. Las razones correctas serían una recuperación de la economía muy fuerte americana, la subida de tasa de la Fed. No estamos en esa vereda. Esta demanda de dólar viene por un episodio de aversión al riesgo. Y entonces el entorno internacional dice compra de dólar, el vencimiento de swap cambiarios también dice lo mismo, compra de dólar, y obviamente una cuarentena estricta. Lo que podría hacer es que las empresas generadoras de dólares tuvieran menos actividad, y eso podría generar menor pago de impuestos, menor oferta de dólares al mercado, y probablemente un efecto de los flujos de esta cuarentena tenga que ver también con que solamente tendríamos demanda de dólares y una insuficiencia de oferta de dólares. Y inmediatamente hoy día el tipo de cambio subió 2 figuras, un movimiento muy, muy importante, que va en línea con lo que les estoy comentando, y rápidamente tuvo intervención del Banco Central. Y ayer ya vimos al Banco Central bastante decidido conteniendo la subida del tipo de cambio. Ayer el Banco Central vendió 82 millones de dólares en el mercado de cambios, es decir, normalmente el Banco Central interviene con CDRs y swap cambiarios, pero ayer intervino en la pantalla directamente en spot y subastó en neto 171 millones más de lo que se vencía, es decir,
renovó todos los vencimientos de swap cambiarios y CDR y encima sacó 171 millones más, proveyendo los dólares necesarios que el mercado estaba queriendo. Hoy día, rápidamente, el Banco Central ha salido con swap cambiarios nuevamente en la pantalla y trata de evitar la subida que estamos viendo en el tipo de cambio. Ha tenido éxito por el momento y el tipo de cambio está apenas elevándose respecto a lo que se tendría ayer, pero la volatilidad va a continuar. Esto no es este es como mini batallas que está teniendo el Banco Central, y esto se soluciona con un match que tendría que ver entre la oferta de dólares en la economía versus la demanda que sigue fuerte. También hubieron noticias, también headlines negativos por parte de este proyecto nuevo sobre el sistema de pensiones, que ya un oficial de la agencia de rating Moody's dijo que podría potencialmente afectar al rating del país. Recordar que Moody's nos tiene con la mejor calificación a la deuda peruana, nos tienen A3, con una perspectiva estable. Perú es uno de los pocos países que no ha cambiado el rating a pesar de la pandemia, a pesar de tener casi un déficit fiscal del 9% del PBI durante 2020, y solamente nos hicieron una revisión de la perspectiva de estable a negativa. Entonces, esto hay que mirarlo con cuidado. Va a aparecer este proyecto, está en el Congreso sobre reforma de pensiones, va a pasar a la Comisión de Economía y hay que mirarlo con mucha atención. Y probablemente la renta fija, al tener unas necesidades mayores de financiamiento, el gobierno tendrá que ver una emisión en el exterior, inversión localmente, que tengan que cubrir. Ya tenía una necesidad de financiamiento este año en alrededor de 18 billones de soles. Probablemente esto lo que haga es incrementar los riesgos de que esas necesidades de financiamiento sean mayores y podríamos tener una elevación de las tasas locales y de las tasas denominadas en moneda extranjera de la deuda peruana. Entonces, también es algo a monitorear. Bueno, señores, eso es todo por mi lado. Que les vaya muy bien. Un saludo.